Como verán, tenemos la suerte dentro del programa de contar con algunos artistas, ¿eh? Especialmente una artista plástica que está sentada acá, Julieta von Zungen, coordinadora del Integrador de Biodiversidad de nuestro programa, que nos diseñó el logo, ¿sí? Interpretó a la agroecología justamente como una paleta de colores, como una paleta de posibilidades, donde todos esos colores que estamos discutiendo recién conviven, ¿sí? Y nuestro programa justamente nos interesa porque estos íconos acá representan a nuestros integradores. Bueno, tratamos de contribuir a esa paleta de colores desde la perspectiva de estos conocimientos científicos, ¿verdad? Por eso es que dijimos, esta es una reunión científica sobre las contribuciones de nuestro programa a la agroecología, ¿sí? Quisiera contarles que hemos lanzado hace un tiempo una plataforma multiactor. No es una plataforma del programa solamente, sino de todas las personas que trabajan junto con nosotros. O sea, no tiene logos, no es del INTA, pero la usamos para intercambiar saberes, ¿eh? Lo usamos de manera informal para intercambiar saberes y ahí colgamos mucha información, básicamente, y anunciamos eventos, etcétera, cosas por el estilo, ¿verdad? Les comento lo de esta página porque en esta página pueden encontrar el libro de resúmenes de esta reunión, ¿sí? Ya está disponible. Bueno, como les contaba, el programa surge, en realidad es un programa grande que surge de la fusión de programas anteriores, por eso también tiene un nombre tan largo: Recursos Naturales, Gestión Ambiental y Ecorregiones. Estos son los integradores, como les decía antes. Obviamente, como surge de programas anteriores, tiene una cierta asimetría. Por ahí algunos integradores tienen más proyectos que otros. Y como programa tenemos un desafío muy fuerte, y por eso es que tenemos todos los años, tratamos de tener una reunión científica, una reunión de reflexión, justamente para lograr trabajar articulando entre los diferentes proyectos específicos del programa, ¿sí? El trabajo de los proyectos específicos va a estar representado en las presentaciones que siguen mañana, pasado y pasado, ¿sí? En términos de representatividad, si no recuerdo mal, cuando Ana Chipola en una reunión de matriz presentó los programas, creo que nuestro programa era el segundo en términos de financiación externa, después de biotecnología, ¿no? En términos de adquisición de recursos externos al INTA. O sea, tenemos una gran masa de recursos, trabajamos con muchas organizaciones, instituciones, universidades en diferentes territorios, y si lo vemos en relación con las articulaciones que existen con los PREDs, podemos decir que al menos en el papel tenemos una articulación casi con el 80% de los PREDs, ¿no? Después, por supuesto, hay que ver en qué se traduce. A veces es un 5% ¿no? Eso tenemos que sincerarnos también, tampoco vamos a... Pero en principio tenemos un alcance territorial bastante importante. Bueno, les quería contar un poquito que, bueno, como muchos de ustedes saben, yo estoy en el INTA desde hace un año. Antes de eso tenía una cátedra en la Universidad de Wageningen en Holanda, y en esa cátedra trabajábamos en agroecología desde el punto de vista de los actores, de los sistemas y de los paisajes. Un enfoque hacia la agroecología desde el suprasistema, ¿eh? No necesariamente solamente desde la agronomía de los sistemas agroecológicos, sino también desde entender el entorno del sistema, ¿verdad? Y bueno, teníamos trabajos en muchos lugares, y todavía tengo tesistas en muchos de estos lugares, y esto lo quiero mencionar porque me ha permitido, de alguna forma, ver experiencias muy contrastantes. Trabajar en agricultura familiar, casi de subsistencia, en África, donde también estuve trabajando y viviendo. Trabajar en la agricultura más tecnificada y más intensiva del mundo, en Europa, ¿verdad? Y lo digo porque a veces existe una cierta asociación entre la agroecología y un tipo de agricultura, ¿no? Notablemente la agricultura familiar, ¿verdad? Que es cierta, que hay mucho potencial, pero también es cierto que los principios de agroecología se pueden utilizar en diferentes sistemas y en diferentes escalas. Bueno. Pero quisiéramos empezar con una pregunta muy genérica, y quisiéramos decimos, no, este no es un espíritu de andar dando definiciones, sino que queremos construir una definición juntos. Nos gustaría escuchar de ustedes qué entienden por agroecología, qué opinión tienen, qué les despierta el término, cómo lo definirían. ¿Quién se anima? Lo tecnológico, pero también mencionaste la palabra sostenibilidad, ¿verdad? Sí. Atrás. Yo iba a dar una definición más corta. Para mí es una forma de entender la realidad del agro, una forma distinta, una forma nueva basada en una mirada sistémica. Una mirada sistémica. Y es una ciencia, desde ese punto de vista. Entonces, escuchamos: ciencia, sistemas, sostenibilidad, tecnología, ambiente.
y Altieri. Bien. ¿Alguna otra definición? Procesos. Sería el diseño de agroecosistemas desde una perspectiva así, holística. Holística. Sistemas. Principios ecológicos. ¿Podrías elaborar qué son los principios ecológicos? Sí, toda la teoría ecológica que es una ciencia que aporta a la agroecología. Bien, la teoría ecológica. Entonces se liga un poco con lo que decía Jorgelina de procesos, procesos ecológicos. No, yo la veo mirando la palabra, digo, para mí es la producción agropecuaria, sí, en función, digamos, de la información y los conocimientos que tengamos desde la ciencia ecológica, y esto es un tema situacional y muy relacionado con la información disponible. Muchos de los términos que están ahí no son nuevos. Sistema es una palabra que uno puede encontrar acuñada en la década del 30 por von Bertalanffy, o sea que ninguna de estas cosas son nuevas, ¿no? Los libros de Odum y son de la década del 60, del 70. Entonces me parece que por algo que estamos poniendo en valor son términos que vienen desde hace rato. Pablo, yo no quiero en este taller, esta reunión, dejar de colocar algo por lo cual venimos bregando hace mucho tiempo, que no sé si es propiamente la definición, pero que es un componente importante, que es el compromiso de integración. Es muy difícil, si no hay un compromiso de integración en la investigación y en el desarrollo, construir el conocimiento transdisciplinario que implica la agroecología. Es decir, si para cada cuestión, después de teorizar, vamos a tener que recurrir a un especialista en suelos, de un fitopatólogo, no tenemos un conocimiento transdisciplinario. Entonces creo que hoy en todos los talleres que hemos participado y demás, lo que pedimos de alguna manera a los investigadores es que abandonen un poco su zona de confort para entrar en este compromiso de integración, que sería un punto de partida para iniciar este contexto. Muchas gracias. Entonces traduzco. Compromisos de integración de disciplinas y también de agendas de desarrollo y de investigación, y la transdisciplinaridad. Sí, para sumar sería no solo tener en cuenta en lo productivo la parte económica, sino que a eso sumarle todo lo ambiental con un enfoque de sustentabilidad y las personas que intervienen en el sistema o que van a ser beneficiarios de lo que ahí se produzca, como factor de decisión, para la toma de decisiones. Para la toma de decisiones. Bien. Lo decía antropocéntrico, pero digamos el hombre, el ser humano y las personas, ¿de quiénes hablamos? De los productores, de los consumidores, la gente que vive en el sistema, productores, consumidores y la gente que vive en el sistema. ¿Sí? ¿Está bien si pongo gente? ¿Nos acordamos todos de qué se trata? Gente. Actores. Salud ambiental. ¿Sí? Alguien está corriendo para llevar un... También aprovecho que hubo un silencio. También acá. También, ¿qué tal? La agroecología como política, ¿no? Como bandera de los movimientos sociales, también sería para sumar. ¿Movimiento? ¿El término movimiento engloba más o menos esa idea? Sí, movimientos... Organizaciones política. Sociales. Política me gusta más. Política. Política es la palabra menos política que podíamos poner, pero bueno. Pablo, Sí. Por ahí en ese sentido, sumar, vemos ya en lluvia de ideas, el tema de soberanía alimentaria. Digamos, la agroecología está, digamos, más allá de una definición, que probablemente en una definición más del libro no lo incorporemos, sí en un enfoque de la agroecología lo que pretende, lo que brega, por lo que busca, es por la soberanía alimentaria. Entonces me parece que desde ese lugar es que entran estas cuestiones que también se estaban planteando. ¿Cómo recién. definiríamos soberanía alimentaria? Difícil, ¿eh? Sí, bueno, es la capacidad, bueno, parte del concepto de soberanía, ¿no? De los pueblos de tomar sus propias decisiones, ¿sí? De ser soberanos. Y bueno, cuando hablamos de soberanía alimentaria estamos pensando en la capacidad de definir, digamos, con qué tecnología producir, quién genera esa tecnología, quién tiene los controles sobre eso, qué alimentos producimos, dónde los producimos, en qué lugar del territorio, con qué actores sociales. Bueno, tenemos toda una batería de cosas que hace a ese tipo de discusiones. Soberanía alimentaria. Muy bien. Conocimientos locales. ¿De quiénes? De los productores.
los productos en especial, ¿no? No, que escuchando todos los aportes, me parece que lo interesante de todo esto es que quizás la agroecología se para desde un paradigma diferente al paradigma que hoy domina el pensar los modelos agropecuarios. Entonces, ese es el desafío que me parece que tenemos que también poner a jugar. Por ejemplo, pensar en alternativas donde no se piense en maximizar la rentabilidad, intentando conservar recursos, no contaminar, incluir. Quizás lo que deberíamos pensar es optimizar la producción de manera tal de que los sistemas puedan atender las necesidades de todos, modificar quizás una mirada, una visión reduccionista, que es lo que nos cuesta a veces cuando hacemos investigación, cuando hacemos trabajo en el territorio, y justamente también pensar en este otro paradigma acerca de la investigación, cómo entendemos la investigación, y hablando de investigación científica, digamos, si podemos compatibilizar distintas alternativas. Entonces, me parece que se ponen a jugar estas cuestiones conceptuales también para poder lograr todo esto que hoy estamos planteando, con lo cual adhiero, ¿no? Yo me apoyo en lo de Mariana para plantear a la agroecología como una visión evolutiva, en el sentido de progreso evolutivo, ¿no? Desde la agricultura o la agronomía clásica a una visión que va más allá del paradigma agrícola tradicional y pasa a incluir al ambiente y al ser humano, en una visión un poco, como decía Héctor Espina en la apertura, de ver al otro, de ver al ambiente y de ver la responsabilidad más allá. Después todos estos obviamente son elementos que la van describiendo, pero me parece que es interesante mirarla como un proceso evolutivo, donde se movilizan, como decía Héctor Alipe, muchos elementos que ya venimos viendo, porque esto es una construcción. Gracias. He anotado la necesidad de rever o cambio de paradigmas, tanto en lo productivo como en lo económico, el término optimizar, que para un modelizador suena bien, y el tema de la investigación, paradigma de investigación, si no tenemos que revisar también los métodos que estamos utilizando. Y luego la palabra evolución. Evolución, no necesariamente todo es innovación, hay muchas cosas que se repiten, que las vamos a redescubrir, las vamos a volver a traer, pero vamos evolucionando porque tenemos nuevos objetivos. ¿Sí? La biodiversidad como fuente de germoplasma para esta nueva construcción. Exacto. Biodiversidad, por fin alguien habló de biodiversidad. Y germoplasma. Sí, Pablo. Bueno, para mí el tema, el concepto central pasa por construir agrodiversidad en base a conocimientos como elemento central de la agroecología y menos dependencia de insumos. Me parece que ese concepto de agrodiversidad y aspectos cognitivos, con una mirada holística, como está puesto ahí, es quizás uno de los elementos centrales de la agroecología. Excelente, muchas gracias. Información, conocimiento, como base para construir y disminuir los insumos a través de tecnología de procesos, en este caso. 3 palabritas: diseño y prácticas productivas. ¿Cómo definís diseño? Ponerse a pensar. Ponerse a pensar. Fíjense que en ciencia también nos ponemos a pensar, no te creas. Los científicos también pensamos. Pero básicamente, en ciencia, vamos desde las preguntas, ¿sí? y hacemos un análisis, eso se llama análisis, y arribamos a conclusiones. ¿Sí? En diseño es al revés. En diseño empezamos con lo que queremos hacer, que son las decisiones, y vamos hacia atrás. Y este proceso se llama análisis y este se llama síntesis. Entonces, bueno, por ahí, ¿estamos en línea? ¿Es esto? Bueno, entonces hablamos de lo mismo, diseño. ¿Sí? Es empezar por los objetivos, por los principios, e ir hacia atrás para ver qué funciones y luego qué estructuras sostienen esas funciones. ¿Sí? En un ecosistema, por ejemplo. ¿Alguna otra? ¿Dijiste diseño? Prácticas productivas. Diseño y prácticas.
En definitiva, y quizás resumiendo todas esas miradas, una definición muy sintética está en la misma palabra, que de dos mundos o dos miradas que parecían disociadas o hasta a veces enfrentadas, la agricultura y la ecología. Y el gran desafío es que confluyan. Gracias. Al respecto, les cuento que hace poco me invitaron a dar un curso en ACREA y no quisieron ponerle agroecología, le pusieron agro y ecología. Es un buen comienzo. ¿Yo? Sí. Con respecto al cambio de paradigma, me parece que está bueno rescatar que probablemente todos los que estamos presentes lleguemos al final de nuestra vida en buenas condiciones, digamos el ambiente más o menos bien. Me parece importante que el cambio de paradigma tiene que ver con una responsabilidad hacia las generaciones futuras. Responsabilidad intergeneracional, ¿sí? O equidad intergeneracional. ¿Por acá? Sí. Sí, unas palabritas nada más. El tema de las escalas es importante. Cuando hablamos de sistemas, creo que se va más a una mirada de paisaje o regional que más local, ¿no? Bien, apareció el paisaje. Paisaje, escalas. Hoy tenemos al final del día una presentación de Gregorio sobre justamente este tema. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que, como ven, es muy rico, muy diverso, hay mucho. Imagínense tratar de hacer una sola definición que incluya todo esto. Sería muy, muy difícil. Pero por lo menos vamos a aproximándonos a la noción, ¿sí? No quiero, digamos, abrir el debate todavía, por lo menos, pero a mí me parece que el 90% de estos conceptos que están enunciados y que fueron los cambios de paradigma y un montón de cuestiones relacionadas a la biodiversidad, a lo ambiental, a la ecología propiamente dicha, lo venimos discutiendo hace bastante tiempo. O sea, no es que hoy empezamos a hablar de la sustentabilidad, de la resiliencia, entonces, tampoco creamos que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo hoy o lo estamos incorporando hoy. Viene incorporado en las propuestas de sistemas productivos sustentables en mayor o menor medida en muchos lugares. Que a veces no lo hagamos bien y que la rotación no se respete y las cosas muy básicas a lo mejor ni siquiera las respetamos, es verdad, pero hay un montón de todo este listado que no es nuevo ni propio de una disciplina como la agroecología. O sea, está incorporado en los sistemas productivos, está discutido en los ámbitos científico-tecnológicos. O sea, sigamos adelante, aportemos sobre esto que ya existe, esa mirada holística, no es propia de lo que hoy llamamos agroecología. Porque en definitiva la agroecología está metida dentro de nuestros sistemas de producción, a veces con errores, ¿no? Pero lo que digo es, bueno, avancemos sobre estos conceptos, incorporémoslos a nuestros sistemas, a nuestras propuestas, debatámosla regionalmente, porque evidentemente esto de la diversidad entre las regiones nos parece que es clave, y bueno, la menor dependencia de insumos, busquémosla, en fin, todas estas cosas me parece que está bien, pero no pensemos que esto es que lo descubrimos hoy, digamos. Sí, cuando era joven fui docente universitario en ecología, y estas cosas se discutían ya, estoy hablando de fines de la década del 70, que nosotros creo que lo que tenemos que diferenciar es cómo avanzamos en un concepto que estamos generalizando, y creo que es bueno que todos lo sepamos. Recordemos algunas cosas. Ecología no era una materia de grado en las facultades de agronomía en la década del 70. Yo no cursé ecología, era fisiología y fitogeografía. Después se transformó en ecología y fue tomando otra envergadura. Pero como dice Mariano, ACREA surge un año después que INTA por el tema de sustentabilidad. ¿Cuál era la visión de sustentabilidad? Los campos se volaban, era claro, se veía. Y apareció, digamos, toda una preocupación por el ambiente en ese sentido, por la producción y por...
Lo que creo que nosotros tenemos que seguir escalando, y parte de este escalamiento tiene que ser no solamente con la enunciación de cosas que son viejas, algunas son viejas. Sistema es un término viejo, que lo sepamos o no de qué se trata es otro tema. Pero lo que tenemos que escalar es en el conocimiento sobre estos procesos. Yo creo que si no escalamos sobre esto, la biodiversidad, si yo soy productor agropecuario, ahora yo veo a mucho de la gente, está bien, yo puedo estar en una situación distinta porque tengo una formación profesional, pero cuando uno le dice al productor de al lado, che, la biodiversidad puede ser que tengas que dejar malezas en el campo, se horroriza, porque le hemos venido diciendo otra cosa durante mucho tiempo. Entonces, sepamos también que tenemos un mensaje muy claro que transmitir y no le erremos, porque si le erramos vamos a generar un lío bastante grande. Disculpen desde los años. No, está bien, pero creo que esos son elementos del debate y me imagino que hay un montón de reacciones a estas proposiciones, ¿eh? Pero las vamos a tomar ahora porque me parece que algunas de las cosas que voy a mostrar van a aclarar. Y yo creo que es un buen comienzo que estas cosas son familiares para ustedes o para la gente, ¿no? Eso no es nada nuevo, no estamos, y quienes trabajamos en la agroecología sabemos esto, ¿eh? No es que no sabemos que estas cosas ya tienen su tiempo, ¿eh? De sistemas habló Platón ya, entonces también sistema es viejo, sabemos. Pero la agroecología, si vamos a los autores claves, básicamente se define un poquito como se definió acá, ¿no? Aplicación de conceptos y principios ecológicos para el diseño y el manejo de agroecosistemas. Esa es la definición de alguien como Miguel Altieri, ¿eh? O como Steve Gleasman, ¿no? O como Tommy Dahart, o alguien así, ¿verdad? Por ejemplo, si tomamos el caso de Gleasman, que es un actor muy influyente, de la Universidad de Santa Cruz, en California, estos son los principios ecológicos. Y más o menos todos los autores lo llaman un poquito diferente, pero estos son los principios, ¿verdad? Estos son los principios ecológicos, ¿sí? Cuando hablamos de diseñar sistemas con principios ecológicos, bueno, acá no vemos nada nuevo, ¿eh? Diversidad, eficiencia, reciclaje, regulación natural, sinergia. Regulación natural es la base del control biológico, por ejemplo, ¿sí? Ahora es interesante que en otros campos, en otras áreas del quehacer, como por ejemplo en la arquitectura y en el diseño industrial, hay movimientos muy parecidos. Hay un movimiento que se llama Cradle to Cradle, que tiene principios muy similares a la agroecología. Es diseño, por ejemplo, el edificio de la fábrica de Ford en Detroit se construyó bajo los principios de Cradle to Cradle, esta idea de reciclar materiales, de usar solamente energía solar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, es interesante ver que estos movimientos aparecen también en otras áreas, ¿sí? Ahora, esta definición de agroecología que vemos aquí, le falta algo, ¿sí? Que le falta algo que no lo mencionaban por allá, ¿no? Que es la parte social, ¿sí? Esta es una definición de agroecología hecha por un ecólogo, ¿sí? Por un agrónomo, por un ecólogo. Y le falta el hombre, ¿sí? Igual no voy a chicanear a estos autores, porque yo los conozco personalmente y sé que están muy comprometidos, ellos tienen en cuenta al actor, pero bueno, en la definición, entonces hay otros autores, otras escuelas, por ejemplo la escuela de Sevilla Guzmán en España, o la escuela de Philippe Barret en Bélgica, que en los principios agroecológicos también ponen principios sociales, ¿sí? Entonces ahí tenemos una primera definición que los libros ya nos están diciendo cosas diferentes. Ahora, pensemos un poquito en la evolución del término. Esta es una revisión bibliográfica que se hizo hace poco del IED de Inglaterra. Empezaron a recopilar información, dónde se había mencionado por primera vez el término agroecología, qué es. Y bueno, aparece que la agroecología como disciplina científica aparece nombrada por primera vez en los años 30, en los años 20, 30. Ven que no es nuevo, ¿sí? Y en ese contexto la agroecología se definía como el estudio de los ecosistemas cultivados, básicamente, ¿sí? Luego, en los 70, aparece el concepto de agroecosistema, ¿sí? Y luego, bueno, empiezan a aparecer los conceptos que utilizamos hoy, por ejemplo, los de paisajes agroecológicos, etcétera, etcétera, ¿sí? En la década del 70 aparecen los primeros productores que se autoproclaman agroecológicos, y notablemente en Estados Unidos. Estos productores siguen las ideas de Wendell Berry. Wendell Berry era un productor y además era un filósofo que abogaba por una agricultura con procesos, una agricultura diversificada, rotaciones, integración de agricultura-ganadería, muchas de las cosas que influyeron también a la producción pampeana en aquella época. Estos son productores agroecológicos, desde la práctica, prácticas productivas, ¿verdad? Estos conocimientos, este enfoque, influyó mucho a la agricultura orgánica
en Europa, pero no así en otros lugares. Eso también es interesante, que los productores orgánicos en Europa siguen mucho las doctrinas de Wendell-Berry, pero no los productores orgánicos en otros lugares. Vaya a saber por qué. ¿Sí? Y por último tenemos la agroecología como movimiento social, que surge en los 80 y que surge asociada a otros procesos reivindicativos. ¿Sí? Surge con los movimientos campesinos, notablemente en Nicaragua, y muy asociada a la difusión de conocimientos campesino a campesino. ¿Sí? Y bueno, y en esto se enmarcan muchos de los movimientos que hoy son muy fuertes en la agroecología y muy asociados a la agricultura familiar, muy asociados a la necesidad de rever los paradigmas, de rever los sistemas, de tener no solamente sistemas productivos, sino economías más justas. Es una revisión de paradigmas más globales. ¿Sí? Ahora, fíjense que agroecología entonces es ciencia, práctica y movimiento. Es todo a la vez. ¿Sí? Y depende con quién hablemos, va a estar defendiendo o cuestionando a la agroecología teniendo en cuenta una de estas tres posibles visiones, ¿verdad? Entonces, por ahí, lo primero que tenemos que tratar de aclarar es, cuando hablamos de agroecología, ¿lo hablamos como disciplina científica? Bueno, eso en general no se cuestiona, sería como cuestionar la ecofisiología, ¿verdad? ¿Lo vemos desde el punto de vista de las prácticas? Bueno, lo podemos cuestionar y podemos aprender y podemos criticar y ver cómo lo mejoramos, ¿sí? O lo vemos como un movimiento, ¿sí? Y en ese caso, bueno, ahí hay discusiones que son más profundas y que tienen que ver con posturas y con ideologías, inevitablemente, ¿sí? En la agroecología no vemos esta diversidad como un problema. En general la diversidad se ve como una riqueza, ¿sí? Y por ahí lo que nos hace falta es un poquito de empatía, como decía Héctor, ¿no? De por ahí ponernos en el lugar del otro para poder convivir. Incluso dentro del movimiento de agroecología hay gente que se sienta más cómodamente aquí y otros aquí, y también hay discusiones, ¿sí? Todos, bueno, los que conocen el movimiento conocen la escuela altierista y la escuela sevillista, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces, estas controversias, estas discusiones, esta diversidad de conceptos son inherentes a la agroecología. No tenemos que escaparnos de eso. Es así. Una de las sociedades que más ha influido, los actores más influyentes, ha sido la Sociedad Latinoamericana de Agroecología, la SOCLA, que no solamente participa, tiene sus propios congresos, hubo uno en La Plata el año pasado con 4.000 personas, pero además tiene un programa del doctorado en la Universidad de Medellín, del cual yo también participo, y empieza a ser invitada a reuniones internacionales, como por ejemplo la Cumbre de Río, a dar su visión. Es una voz muy importante en sustentabilidad, en ambiente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Instituciones muy clásicas, muy importantes, con mucha historia, como el INRA en Francia y como el INTA en Argentina, han adoptado la agroecología, han generado ya sea redes, programas, proyectos, formación, etcétera, etcétera. Ambos y esto es un desafío muy importante. Las discusiones que hoy tenemos aquí también las están teniendo en el INRA y en otros lugares. ¿Sí? Por ahí en el caso del INRA es diferente porque eso baja desde el ministerio. El ministro de Agricultura francés dice que la agroecología es el futuro para la agricultura francesa. Entonces tiene una bajada un poquito más fuerte que aquí. Pero estos debates están teniendo lugar en muchos otros ámbitos también. ¿Sí? Y bueno, y entre los movimientos, quiero destacar, porque muchos de ustedes son familiares con esto, otros no, la Vía Campesina. La Vía Campesina son los movimientos más fuertes de campesinos que están asociados a la agroecología. No necesariamente son movimientos de agroecología, tienen otros objetivos, pero están muy asociados a la agroecología. Bien. Hablamos de la agroecología como ciencia, como práctica, como movimiento, y alguien mencionó la agroecología con un origen en el conocimiento local. Y esto es muy importante. Les voy a contar de un ejemplo, algunos que ya lo han escuchado muchas veces, porque siempre lo cuento, pero van a ver por qué lo cuento esta vez de vuelta. Utilizando el conocimiento local, el conocimiento ancestral, el conocimiento tradicional, para generar sistemas nuevos, sistemas productivos nuevos. Esto en el contexto de la agricultura familiar, en este caso en Indonesia. Entonces, esta combinación de arroz, peces y patos, entonces tratamos de combinar este conocimiento local con los nuevos conocimientos, las nuevas tecnologías, para optimizar este sistema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este sistema fue diseñado en un contexto histórico diferente, en que la gente tenía que autoalimentarse. Hoy, incluso los pequeños agricultores familiares de Indonesia, que son la mayoría, tienen que producir también para el mercado, porque la mayor parte de la gente vive en las ciudades. Bueno, estos sistemas tienen una serie de ventajas
que todos conocemos. Cuando se hace más diverso el sistema, aparecen más interacciones, aparecen mejores rendimientos. Esto está probado no solamente en esta publicación, está muy bien documentado. Todo esto en China se usa mucho también. Tiene ventajas desde el punto de vista climático, de las emisiones, porque uno de los elementos que aparecen en estos sistemas es la cobertura con un helecho a sola asociado con una bacteria que fija nitrógeno, y esa sombra que produce baja la temperatura del agua y reduce las emisiones de nitroso. Ustedes saben que el arroz es uno de los cultivos que más emite. Bien. Desde el punto de vista nutricional es muy interesante porque estamos diversificando el sistema nutricionalmente también, ¿sí? Estamos produciendo alimentos para más gente, pero no solamente calorías, sino también nutrientes. Y bueno, y hay una serie de interacciones interesantes cuando se trata de control de plagas, por ejemplo, porque básicamente los patos, los peces están comiendo las plagas del arroz, ¿sí? Todo eso está documentado, como les decía, y hay un trabajo muy fuerte de escuelas de campo y una organización, por ejemplo, de cadenas de mercadeo que apoya todo esto, si no sería imposible. La técnica es buena, sabemos, se combina el arroz con el pez, bueno, pero después hay que llevarlo a la práctica y para eso necesitamos un desarrollo de cadenas, ¿sí? Bueno, fíjense en esta otra experiencia. Sobre los mismos conocimientos locales, nos encontramos con algo así, en el Chaco, en Argentina, combinando arroz y peces, en este caso pacú, una especie local, muy interesante porque es una especie que si se escapa, es una especie local, no genera esos riesgos. Estamos hablando de 900 hectáreas, ¿sí? Llevando esto a escala. Estamos hablando de unos productores que además tuvieron que abrir un frigorífico para poder procesar todo esto, ¿verdad? Y generando, bueno, empleo localmente, una serie de ventajas. Fíjense que los mismos principios o las mismas ideas se pueden llevar a otras escalas y se puede trabajar a otros niveles y con otros niveles de integración, ¿sí? Y esto también surge, en este caso en particular, de la asociación entre un piscicultor y un productor de arroz, ¿verdad? Y hay el potencial para este tipo de sistemas en esa región es de casi 1 millón de hectáreas. Esto está creciendo, pero es un sistema muy interesante. Fíjense que acá es un buen ejemplo de cómo podemos cubrir diferentes niveles, diferentes escalas, y los principios son más o menos los mismos, ¿sí? Ahora, cuando pensamos en las ciencias, y había una pregunta sobre los paradigmas en investigación, y es un tema muy relevante, porque nuestra formación como agrónomos y nuestra especialización en la ciencia, esta compartimentalización de conocimientos y especialidades, nos conduce a trabajar cada vez más aislados, ¿sí? Y a perder estas dimensiones más transdisciplinarias. Entonces, desde el punto de vista de la agronomía clásica, nosotros aprendemos principios de la autoecología, de la ecología de poblaciones, básicamente. Que muchos ecólogos acá me están mirando raro, ¿no? ¿Sí? Pero en agroecología pensamos en ecología de comunidades, ¿sí? Estamos hablando de otra escala, estamos hablando de paisajes, ¿sí? En términos de dinámica, trabajamos sobre el supuesto de resultados predecibles, ¿verdad? En agronomía, con retroalimentaciones formalizadas, ¿sí? Y con la idea de continuidad. Esto un poco desde el punto de vista de la modelización, si se me permite. En agroecología trabajamos con retroalimentaciones que son complejas, son aleatorias, sistemas que no son reversibles, que no son continuos, que tienen umbrales, que presentan histéresis, una serie de dinámicas más complejas, ¿verdad? La diversidad es un problema para el productor, y en agroecología es un atributo, ¿sí? La diversidad. Pero ¿cómo le explicamos al productor que es un atributo, esa diversidad? ¿Qué ventaja le da al productor ese atributo de la diversidad? En términos de cambio de escala, el cambio de escala en la agronomía siempre se hizo por agregación, ¿sí? Lo que pasa en 1 metro cuadrado lo multiplicamos por tantos metros cuadrados y pasa a la hectárea. Y en agroecología sabemos que no es así. Lo que pasa en 1 metro cuadrado o en 1 hectárea, cuando lo agregamos aparecen cosas emergentes, ¿verdad? Que son importantes en algunos casos. Y esto también tiene unas implicaciones sobre los criterios de diagnóstico que vamos a utilizar para medir ambos tipos de sistemas, ¿sí? El rendimiento, por ejemplo, que es la eficiencia de uso de la tierra. Y en agroecología no necesariamente estamos pensando, obviamente para hablar con el productor necesitamos pensar en el rendimiento, porque es importante, pero también tenemos que pensar en la eficiencia de uso de otros recursos, ¿sí? Y no solamente del uso de los recursos en esta campaña, sino en el tiempo, porque estamos hablando de sostenibilidad, ¿sí? Un rendimiento alto
hoy puede tener consecuencias en los rendimientos de mañana, ¿sí? Entonces tratamos, desde el concepto de sostenibilidad, de tener un balance entre estas cosas. ¿Sí? Por eso hablamos de optimización. En este caso, en agronomía clásica, trabajamos con la brecha y el potencial de rendimiento, un tema en el que yo he trabajado mucho en particular. En agroecología es más difícil porque no hay un potencial de rendimiento, ¿sí? Hay un abanico de posibilidades cuando tenemos sistemas mixtos, ¿verdad? Y dependiendo de los objetivos podemos ir para allá, para allá, para allá, para allá. Entonces no tenemos una brecha, sino que tenemos lo que llamamos una ventana de oportunidades, ¿sí? Para movernos de un lado al otro. Es un concepto diferente. Flujos y balances de nutrientes, hacemos balances de nutrientes. Bueno, en agroecología, les voy a mostrar un ejemplo, es un poquito más complejo, ¿eh? Los sistemas son más complejos, reconocimos no solamente las cantidades, sino también qué pasa dentro del sistema con esos flujos. La eficiencia como una relación insumo-producto versus la eficiencia calculada como una matriz, una propiedad emergente del sistema, y bueno, y otros indicadores, ¿sí? Esto está publicado en un paper que les mencioné ahí abajo. El caso de la eficiencia. ¿Sí? Fíjense, en este caso estamos hablando de agricultura familiar. En África, 3 sistemas mixtos, agroganaderos, sobre base de maíz, en zonas de altitud. En el este, en Zimbabue, en Etiopía y en Kenia. ¿Sí? Sistemas comparables. Si uno ve el libro de la FAO de sistemas, están todos del mismo color. Ahora bien, cuando miramos a estos sistemas, a estas explotaciones como sistemas, como redes, utilizando el concepto de redes ecológicas, que en realidad es un concepto que viene de la comunicación, ¿no? De las redes de comunicación, en realidad podemos conceptualizar el sistema de esta forma, con nodos y con flujos, ¿sí? Por ejemplo, de energía, o de nitrógeno, o de agua, o de genes, lo que nos interese estudiar, y utilizamos indicadores un poquito más complejos, que nos hablan no solamente de la eficiencia en su producto, sino que nos hablan de la organización del sistema, ¿sí? Entonces, la biodiversidad es buena. Bueno, es buena cuando está organizada de una forma que nos permite lograr las funciones que queremos, ¿sí? Siempre y cuando conozcamos cuál es la organización, el diseño óptimo, por eso me gusta la palabra diseño, ¿sí? Bueno, esto es, por supuesto, cuando uno quiere parecer inteligente usa letras griegas, ¿sí? Eso es bastante fácil, estos son cálculos matriciales, para arriba, para abajo, para el costado, etcétera, etcétera. Eso no es tan complejo como parece, pero sí, cuando hablamos de eficiencia, tenemos en cuenta la complejidad. Por ejemplo, cuando hicimos estos análisis, no voy a entrar en detalles, pero básicamente veíamos que la productividad de estos sistemas no dependía tanto de la cantidad de, en este caso, nitrógeno que entraba al sistema, sino de cómo estaba organizado, qué pasaba con el nitrógeno dentro del sistema. Eso era mucho más importante que el insumo, ¿verdad? Bien. Y bueno, mirar a los agroecosistemas como si fueran sistemas naturales, nos permite también ver cuál es el espacio de maniobra que tenemos para optimizarlos aún más, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos, para estos sistemas, comparamos sistemas naturales versus los agroecosistemas que les mostraba antes, en términos de la efectividad de los flujos y los nodos, que son indicadores de redes, y vemos que tenemos un montón de espacio de maniobra aún para mejorar la eficiencia de estos sistemas, ¿sí? Entonces, eficiencia, primer principio agroecológico, es todo un tema en agroecología, y lo vamos a ver a diferentes escalas. No miramos la eficiencia solamente a la escala de un lote, de un monocultivo y de un año. Lo miramos en una matriz de muchas cosas. Bien. Hay mucha discusión, muchas expectativas sobre cómo la agroecología o la agricultura en general puede transformarse en una agricultura climato inteligente. Cómo puede afrontar los desafíos de producir más de manera sustentable, pero que también pueda adaptarse al cambio climático y mitigar el calentamiento global, ¿sí? A eso se le llama agricultura climato inteligente, y hay todo un consorcio internacional sobre eso. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una universidad. Cuando yo estaba en la Universidad de Wageningen, siempre había estos rankings de universidades, ¿no? Y Wageningen siempre aparecía tercera en el mundo, ¿no? Y primera siempre aparecía Davis, lo que nos da mucha bronca. Pero por ahí hay algo ahí, porque fíjense que, por ejemplo, tiene un experimento de 100 años, que empezó en el 93, pero ya saben que va a durar 100 años. Ya saben que va a durar 100 años, eso es muy, muy interesante. Yo en Wageningen no tenía esa capacidad de convencer a alguien que me diera financiamiento para 100 años. ¿No? Bueno, 100 años comparando sistemas, y cuando empezamos a ver estos sistemas, bueno, estamos hablando de California, estamos hablando de sistemas, en algunos casos bajo riego o bajo secano, pero con situaciones de semiaridez importantes, variabilidad climática enorme, y estos sistemas de producción de tomate industria en rotación con maíz, con otros cultivos.
¿verdad? Y bueno, y vemos que en realidad cuando se comparan estos sistemas, y estamos hablando de Davis, no necesariamente la meca de la agroecología, no necesariamente, sino casi lo contrario. Pero ven que no vemos diferencias en términos de rendimiento en general cuando vemos en el largo plazo, ¿verdad? Los rendimientos son más o menos los mismos, no hay diferencias significativas, de hecho. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? Estos datos están disponibles en Internet, cualquiera los puede usar, son buenos para las clases. Porque fíjense una cosa, si hacemos un experimento, necesitamos ciencia, necesitamos evidencia, necesitamos datos concretos, ¿sí? Diseñamos nuestro experimento, por ejemplo, en el año 94. Y en el año 94 la conclusión es que el verde es mejor que el rojo y el rojo mejor que el marrón. Si el experimento fuera conducido solamente en el 95, solo en el 95, la conclusión sería el marrón es mejor que el verde y el verde es mejor que el rojo. Si el experimento fuera solamente en el 96, no hay diferencias significativas, ¿sí? Entonces, las diferencias entre este tipo de sistemas se ven en el largo plazo, ¿verdad? Y en especial en los sistemas de manejo orgánico, porque, bueno, se tiene que desarrollar la biodiversidad edáfica, que es el sustento de estos sistemas, ¿verdad? Y eso toma tiempo, no pasa en poco tiempo, ¿verdad? Bueno, sobre la base de estas ideas hicimos unas revisiones bibliográficas de referencias publicadas sobre los impactos de la agricultura orgánica y agroecológica en términos de clima. ¿Por qué orgánica? Sabemos que la orgánica no es necesariamente sinónimo con agroecológico, pero como está certificada, es más fácil encontrar publicaciones o casos de orgánico, ¿verdad? Bueno, y encontramos que hay unas diferencias interesantes, significativas, en favor de su metaanálisis, en alguna serie de indicadores, ¿sí? Y en otros no hay diferencias significativas, por ejemplo, en el calentamiento global, ¿verdad? Pero hay un potencial ahí que podría contribuir la agroecología a el paradigma de la agricultura climato inteligente. Lo mismo vemos en estos ensayos de largo plazo de Suiza, esos famosos ensayos de largo plazo, donde también se ve una serie de cosas interesantes. Fíjense que todas estos... Pablo, cuando definen convencional, ¿de qué están hablando? Claro, bueno, es una buena pregunta. Convencional es como el promedio, lo que usa el promedio. No hay convención ahí. No, pero no es el conocimiento local. ¿Pero qué No, es? bueno, pues sí, podemos asimilarlo también. ¿Es arada regia vertedera o es...? No es arado. No, claro, no. No es arado regia vertedera, claro, porque en el mundo de la siembra directa, convencional significa arado. Bueno, en el mundo del orgánico, convencional significa con agroquímicos, etc. Cualquier labranza que sea, pero pasa más porque sea certificado o no sea certificado. Es un término convencional que no es un término muy feliz, ¿no? Porque no hay ninguna convención, para empezar, ¿sí? Pablo, pero perdón, en los ensayos ahí, los que mostrabas de Rancho Russell y demás, lo que fundamentalmente se pone en énfasis es que el convencional tiene una dosis de input importante. Claro, en los sistemas de bajo insumo o de orgánico, lo que tratan de representar son sistemas que no tienen esa dotación de insumos, ¿no es cierto? Gracias por la aclaración. Sí, eso es. A veces uno va rápido, pero es esa la idea. Bueno. Ahora, hay mucha evidencia, hay mucha información, no tanta como quisiéramos. Sabemos que los estudios recientes del año 2002, en realidad, o sea, hace 4 años, las revisiones bibliográficas independientes, hechas por diferentes grupos, muestran que en promedio la diferencia de rendimiento entre el sistema convencional y el sistema orgánico, etc., es alrededor del 20%. En algunos cultivos es mucho más pequeña, en otros cultivos mucho mayor, pero en promedio es 20%, ¿sí? Pero hay una diferencia enorme en la inversión en generar conocimientos, tecnologías, investigación, ¿sí? La brecha ahí no es del 20%, ahí es del 99%, ¿sí? Porque la mayor parte de la inversión pública y la mayor parte de la inversión privada van al desarrollo de tecnologías para la agricultura, ya no quiero llamarla convencional, pero ¿no? Para la no orgánica o la no agroecológica, etc. ¿Sí? Entonces también tenemos que tener en cuenta esos datos, esas brechas, las tenemos que poner en perspectiva. ¿Qué pasaría si la mitad del financiamiento fuera a
tecnologías alternativas, ¿sí? Las tecnologías de agroecología, etcétera, etcétera. Como de alguna manera lo está empezando a hacer el INTA, ¿eh? Aparecen cada vez más módulos agroecológicos aquí y allá, donde se empiezan a generar datos e información, ¿sí? Pero bueno, todavía la agroecología, a pesar de toda esta evidencia y a pesar de que viene de los años 30, de que tiene una solidez, etcétera, está asociada con una serie de íconos, ¿verdad? Por ejemplo, este tipo de atuendo, ¿sí? En las ferias agroecológicas, ¿sí? Fíjense que yo no, a propósito hoy no me puse mi sandalia con medias, ¿no? Pero a los agroecólogos nos hablan de hippies o de gente que, ¿no? Bueno, puede ser un poco. Pero ¿cuál es el productor agroecológico en este caso? ¿Cuál es el productor convencional en este caso? Las apariencias pueden engañar, ¿sí? ¿Cuál es el productor que está comprando pesticidas y cuál es el productor que está adaptó su cosechadora, etcétera, para poder trabajar con un intercultivo a gran escala, ¿sí? Y esto tiene que ver también con algunos otros modelos que vemos, ¿sí? Que también son muy interesantes. ¿Saben de dónde viene esta foto? Del campo de la estancia Laguna Blanca, de la Fundación Tompkins, ¿sí? Que obviamente desde el punto de vista de la generación de conocimientos es muy interesante, pero desde el punto de vista de un modelo replicable y transferible al agricultor promedio de esa zona de Entre Ríos, no, ¿eh? Porque ahí se pone mucho énfasis en la estética. Una vez en una clase un alumno me estaba preguntando ¿qué cultivo están poniendo ahí? Y yo le dije Photoshop, ¿eh? Debe ser un cultivo de Photoshop. No, porque por supuesto que esto tiene otro objetivo, tiene un mensaje diferente, ¿sí? Otro público. Pero no es un módulo agroecológico para una transferencia directa de tecnologías, ¿sí? Lo podemos usar para generar conocimientos, etc. Bien. Entonces, también hay una asociación entre la agroecología y el conocimiento tradicional, y tanto desde el punto de vista de quienes defienden o no o cuestionan la agroecología, existe esta asociación, ¿eh? Muchas veces la gente que defiende la agroecología incluso dice, a mí no me vengas con nanotecnología, porque eso acá no entra, ¿eh? O lo contrario, la agroecología es vuelta al caballo. Bueno, puede ser vuelta al caballo y puede ser con nanotecnología, si es la tecnología apropiada para el sistema que estamos trabajando, ¿sí? Pero los desarrollos que existen en nanotecnología son enormes y son muy promisorios, y en la agricultura de precisión en general para la agroecología. Una de las empresas que más está creciendo hoy en el mundo es Koppert, que es una empresa de soluciones de control biológico, por ejemplo. Bien, y más a escala local tenemos lo que nos mencionaba Héctor hoy más temprano, el problema del periurbano, ¿verdad? Y esta es una diapositiva que tomé prestada de la gente del IPAS Pampeano, que es un trabajo muy interesante que están haciendo en las zonas alrededor de los pueblos, ¿eh? Lo que muestra este trabajo, que fue presentado en Italia, lo que muestra este trabajo es que, de acuerdo a las disposiciones de la ordenanza municipal en esta zona, en el pueblo de San Genaro, en Santa Fe, esta sería la zona en la que el productor no podría utilizar más pesticidas, ¿verdad? Y no sé exactamente cuáles. Pero la cuestión es que la pregunta que nos interpela hoy es, bueno, la solución para esto, la solución para estas zonas es la agroecología, ¿sí? Incluso fíjense que hasta el intendente del pueblo dice eso, ¿sí? La agroecología. Y eso a Ullé lo hace poner nervioso, ¿no? Por ejemplo, porque ¿cómo vamos a ir a responder a cada pueblo, a hablar y a darle una solución técnica a cada pueblo y que sea una solución técnica restringida solamente a esta banda, ¿eh? ¿Tiene sentido para este productor tener una banda agroecológica y el resto no? Probablemente no, ¿verdad? Y este es un productor que hay que cuidarlo, porque es un productor que generalmente, en muchos pueblos, los productores alrededor de los pueblos, no son los grandes terratenientes, no, son los que están ahí peleándola para seguir produciendo y no vender y no irse. Es un sector bastante vulnerable y necesitamos tener un desarrollo tecnológico. Y este desarrollo tecnológico no puede venir del IPAF y la REDAE solamente. Tiene que venir del conjunto de la institución, ¿sí? Llamémoslo agroecología o llamemos como sea, pero las alternativas para la producción más limpia alrededor de los pueblos tienen que venir del conjunto de la institución, ¿sí? Bien. Y aparecen otros movimientos y otros fenómenos en los cuales el INTA participa o no, a veces de manera formal o informal, pero que reflejan un poquito las demandas sociales. Por ejemplo, este encuentro de municipios agroecológicos. Entonces, ¿cuál es nuestro papel ahí? Más allá de que yo sé que muchos de ustedes participaron de eso, pero por ahí más a título personal que institucional, pero también tenemos que estar atentos a estas demandas. Hay una demanda concreta para cambiar el paradigma de producción en esas zonas, ¿sí? Bien, entonces quisiera
poner algunas palabras clave que me parece que son importantes para continuar con el debate y que no sé si creo que aparecieron todas en el papel allá. Una es biodiversidad, la otra es sistema, la otra es paisaje, la idea de paisaje, y la otra es la idea de la transición. ¿Sí? Transición. Es decir, no podemos pensar que alguien se transforma en agroecológico mañana, ¿verdad? Es una transición. Y es el uso de principios agroecológicos. Empezamos por los principios, ¿sí? Y de ahí nos vamos moviendo hacia... Los principios sería como cuando contaba de diseño, ¿no? Los principios y de ahí funciones y de ahí estructuras. ¿Sí? Es una transición que tenemos que acompañar y que requiere también una transición nuestra, ¿no? Como investigadores, etc. Pero es una transición, no tenemos que pensar en un antes y un después. Y también tenemos que reconocer que, así como muchos de estos temas son viejos, son conocidos, han dominado las discusiones en los 70, en los 80, bueno, ¿qué se aprendió de todo eso? ¿Cómo podemos utilizar todo ese aprendizaje para esta evolución de la que nos mencionaba Néstor, ¿verdad? Hoy se habló del conocimiento del productor, ¿no? El conocimiento del productor como base para el desarrollo de prácticas y tecnologías de la agroecología, ¿sí? El conocimiento del productor, valorizarlo. En este caso es un ejercicio que hicimos ahí, allá mismo en Holanda, con productores, en este caso fue una idea de hacer cultivos en fajas, ¿no? Porque cuando hablamos de hacer intercultivos, que tiene una serie de ventajas que todos conocemos, en realidad para los productores se hacía muy difícil. Entonces, en lugar de hacer intercultivos, vamos a hacer fajas, ¿sí? Fajas mecanizables, de un ancho mecanizable, y vamos a estudiar si la faja también tiene un efecto como el intercultivo en la línea, ¿verdad? Bueno, así lo hemos diseñado con los productores, fue fundamental porque no es difícil, es muy difícil sembrar, en este caso, por ejemplo, garbanzo y trigo, porque son diferentes tipos de especificaciones técnicas, y con los productores podíamos ir sorteando esos problemas, ¿sí? Y bueno, y a esto le pusimos ciencia detrás, ¿no? Le pusimos estudiantes, tesis, que nos mostraban las interacciones, que nos permitían tener evidencia sólida e ir compartiendo esta evidencia con los productores para ir mejorando en los sistemas. No voy a entrar en detalle, pero había una serie de cosas interesantes. Y éramos por ahí la única cátedra que llevaba a los productores al aula, de vez en cuando, ¿sí? Y este sistema, esto que llamamos un sistema de coinnovación entre diferentes actores, lo estamos, bueno, ya no, porque ahora ya no trabajo más ahí, pero lo llevamos a la escala europea. Nos asociamos con otros grupos y armamos un proyecto a escala europea en torno de la agricultura climato inteligente, utilizando este concepto de coinnovación y desarrollando sistemas en este sentido, ¿sí? Con la participación de los productores. Obviamente, cuando hablamos de agroecología podemos hablar de cambios en algunas prácticas, pero también podemos hablar de grandes cambios en el diseño de los sistemas, ¿sí? Esto por ahí, cuando uno muestra imágenes como esta, esto viene de Francia, hay diferentes actitudes. Hay productores que ven esto y dicen, no, esto. Otros que dicen, tal vez no igual, pero la idea no está mal. Entonces es interesante también por ahí a veces abrir el espectro de posibilidades y pensar los sistemas de forma diferente. En Europa, por ejemplo, hay muchos tambos que están trabajando con sistemas silvopastoriles, porque también tienen la ventaja de compensar las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, árboles forrajeros. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en sistemas intensivos? Además, estamos pensando en una tierra que tiene un valor de 80.000 euros la hectárea. Entonces, hay que ser muy intensivos, ¿sí? Un ejemplo local, del que estuvimos hablando esta mañana con Horacio, un ejemplo que va a ser presentado el día jueves en la mesa de experiencias. Va a venir la gente de Barro y van a hablar de este. Quisimos invitar a este productor, pero no pudo por la época. Este es un productor del sur de la provincia de Buenos Aires. Tiene una superficie de 650 hectáreas, bajos, cerros, suelos agrícolas. Obviamente, cuando uno ve un productor africano, dice, no, esto para nosotros no me dice nada, cierro la persiana, no prendo nada de ahí. Un productor holandés tampoco, ¿no? Eso es otro mundo, están los subsidios, etc. Un productor argentino, bueno, pero el productor está en una buena zona, ¿no? Bueno, o el vecino. Sí, bueno, pero el vecino tiene un mejor suelo que el mío. Bueno, al final nunca es bueno el ejemplo, ¿no? Lo importante es tener en cuenta que estos ejemplos no son panfletos. No estamos vendiendo un ejemplo, sino que estamos hablando de innovación a partir del conocimiento y la innovación de los productores. Y los productores
también se equivocan, van aprendiendo, van ajustando. Entonces, no esperemos ir a estos lugares y encontrar el ejemplo ideal que vamos a diseminar, sino vayamos a aprender junto con el productor, ¿verdad? Bueno, esto viene de un video que está en internet, lo pueden ver todos. Hay una serie de indicadores allí, ¿verdad? Por ejemplo, la productividad del trigo, la de este productor y la de sus vecinos en la zona. Fíjense, los rendimientos están lejos del potencial probablemente, pero están todos más o menos parecidos, ¿sí? Tanto este productor como los vecinos. Ahora, los costos obviamente son mucho menores. Los costos son mucho menores, ¿sí? En este caso. No quiero aunar mucho porque en esto va a venir Martín Zamora a explicárnoslo, pero como muchos de ustedes por ahí no van a estar, quisiera contarles que en esta idea de la coinnovación, la gente de Barro ha tomado estos principios, esta forma de trabajar del productor, y lo ha llevado a un módulo agroecológico experimental e instrumentalizado, como para ir tomando datos más concretos, más duros, ¿sí? Usando los mismos principios en la chacra Barro. Entonces, básicamente este módulo de unas 10 hectáreas. Y bueno, como hablamos hoy del diseño, se empieza por los principios. ¿Cuáles son los principios del sistema que queremos? Bueno, aumento del número de especies, rotación, policultivos, complementación entre agricultura y ganadería, muchas cosas que no son nuevas, sabemos. Aumento progresivo de la cobertura del suelo, no son nuevas, pero se han perdido de alguna forma. Mejoramiento de la materia orgánica del suelo, manejo integrado de balance de nutrientes y mejora de las relaciones asociativas entre plantas y microorganismos. Manejo integrado de plagas y disminución progresiva de agroquímicos. Bien. Variedades de mejor comportamiento en este sistema. Bueno, hay una historia que la van a escuchar completa el jueves. Cómo se armaron las rotaciones, qué se hizo en el sistema agroecológico versus el actual que estaba al lado, qué es lo que hace la cooperadora, el trigo candial y trébol rojo, trigo candial, avena vicia con trébol rojo, etc. Bueno, la sequía que hubo, la sequía en la soja, perdieron la soja en el convencional y no así en el caso del sorgo que tenían en el agroecológico. Y lo importante de esto es ver un poquito los números. Como les digo, Martín les va a explicar en más detalle de qué se trató esto. Fíjense lo que pasó acá, ¿no? Este es el sistema agroecológico, los cultivos, los productos, ¿sí? Los rendimientos en términos de carne o de grano. Y este es el actual, altos insumos, actual, no convencional, sino actual en este caso. Algunos otros indicadores, fíjense, en esos años, estamos hablando de un periodo de 7 años, ¿no? Bueno, de 5 años, 5 añños. En ese periodo de 5 años tenemos 11 cultivos acá y tenemos solo 4 cultivos acá, ¿verdad? Con uno que se perdió en un año seco. Se utilizaron acá 1 litro por hectárea de glifosato y algunas otras cosas, y acá unos 27 litros. ¿Sí? Y recuerden que uno de los principios era reducir el uso de agroquímicos, era uno de los objetivos, ¿verdad? Inoculantes 9 veces versus 2 veces solamente. No se usó urea, acá sí. Se usó diamonio, fosfato diamónico, se usó casi lo mismo. ¿Sí? Y se usó afrechillo de trigo como para darle comer a las vacas y compensar un poquito más el fósforo. Los resultados económicos nos muestran, bueno, los ingresos son más o menos similares, pero la gran diferencia está en los costos, ¿verdad? El actual tiene costos más altos, entonces el margen bruto es mejor en el caso y también desde el punto de vista energético tiene mucho menos gastos energéticos, ¿verdad? Menos pasadas, menos fertilizantes, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que quiero rescatar acá no es el sistema, no es, bueno, vamos a aplicar este sistema en todos lados. Lo que quiero aplicar, recalcar aquí es la forma de trabajo. Es la idea de interactuar con el productor, de ver que el productor innovador, qué está haciendo y cómo podemos optimizar sobre la base de lo que el productor sabe, lo que está haciendo, lo que se conoce en la zona, ¿verdad? Y cómo podemos meterle números y meterle ciencia. También yo estoy mostrando algunos indicadores, pero aquí también hay gente que está haciendo su tesis, por ejemplo, con qué es lo que ocurre con los microorganismos del suelo. O sea, se empiezan a generar los conocimientos. Y creo que esto es importante. En estos debates y en este trabajo no podemos trabajar sin el sustento de la científico, sin el sustento del conocimiento científico técnico. Bien. Creo que lo voy a dejar acá. No voy a entrar en esto porque se nos va a ir la mañana.